Primera de Juan, capítulo 2. Y vamos a leer desde el versículo 6 hasta el versículo 11. Terminamos la semana pasada en el versículo 6, pero quiero también hacer referencia hoy a ese texto. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Te damos gracias, Señor de la gloria, y bendecimos por tu palabra, oh Señor, porque se cumple. Tú has dicho que los ídolos de las naciones, Señor, tienen ojos, no ven, no pueden hacer nada, tienen que ser llevados, son levantados y son llevados, Señor, porque no pueden andar. Señor, los ídolos, tú has dicho, nada son, no pueden ni hacer bien ni hacer mal, porque nada son. Oh Señor, te alabamos por eso, porque tu palabra es verdadera, Padre amado. También gracias, Señor, por tu palabra en Primera de Juan, Señor, enseñándonos cada día cómo debemos vivir mientras te esperamos, Señor, mientras esperamos la aparición gloriosa de tu Santo Hijo Jesucristo. Gracias, Padre amado, porque en tu misericordia esperamos para que se manifieste con gloria nuestro Señor Jesucristo, y nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Danos entendimiento de tu palabra y enséñanos una vez más en esta noche para obedecer, Señor, para no ser oidores olvidadizos de tu palabra. Te lo rogamos y te damos gracias. Amén. La semana pasada, amados, llegamos hasta el versículo 6, pero meditaba en el versículo 6 y en verdad es algo maravilloso lo que dice. El que dice que permanece en Él. Nuevamente en el capítulo 2 comienza la palabra del Señor a confrontarnos. El que dice, yo digo y tú dices. Hermanos, esto es algo que nos va a llevar a redarguir nuestro corazón. Estas palabras redarguyen nuestro corazón. El que dice. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Si yo permanezco en Él, yo no puedo andar como Pedro dijo. Yo debo andar como Cristo. Si tú permaneces en Él, no puedes andar como María, como Juan, como Petra, como Carmen. No, debes andar como Cristo. Y hermanos, leemos las Escrituras no para tener un conocimiento nuevo y compartir y hacer alarde de lo que sabemos en las Escrituras. Debemos leer y
meditar y examinar e inquirir en las Escrituras para saber cómo Él anduvo, para yo andar como Él anduvo, como Cristo anduvo. Debemos ver. Cuando en tu vida hay problemas y dificultades, cuando se levantan contra ti los malignos, deberías leer el Marcos capítulo 15 y sabrás que el rey fue humillado. Y que si el rey fue humillado por los pecadores, si el único rey, quiero que sepan algo, el único rey verdadero, que reina, que es soberano, que es absolutamente soberano, que gobierna de verdad, es Jesús de Nazaret. Rey de reyes y Señor de señores. El Señor de gloria es Jesús de Nazaret. Otro rey. Los reyes no pueden hacer lo que quieren, no son verdaderos reyes, porque ni pueden mandar en otra nación. Su reino tiene límite. Pero hoy, ¿oyeron lo que nos dijo el Señor? Que su reino no tendrá fin. Un verdadero rey, Cristo verdadero rey, fue humillado. El rey se humilló en la cruz a manos de los pecadores, en obediencia a su Padre, para enseñarnos obediencia. Enseñarnos obediencia, hermano. Se humilló el rey. Si nosotros queremos aprender este texto, vivir como Él anduvo, andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Cristo? ¿Tú andas y andamos como anduvo Cristo? ¿O ya tú has adquirido tu personalidad? Bueno, yo, de verdad que a mí tengo mis propias cualidades, hermanos. ¿Cómo anduvo Cristo? Filipenses capítulo 2. Es algo glorioso, maravilloso. Por lo tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por vanagloria o por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Quieres parecerte a este? Si dices que permaneces en Él, debes andar como Él anduvo. ¿Cómo sabes
¿Cómo anduvo Cristo? ¿Cómo anduvo Él? ¿Cómo vive? Él vivió en la consolación del Padre y nosotros debemos vivir en la consolación de Cristo. Si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu. ¿Cómo está tu comunión con el Espíritu? Él vivió en comunión con el Espíritu, de tal modo que el Espíritu lo llevaba, lo guiaba, y el Espíritu lo llevó al desierto, luego lo trajo. El Espíritu de Jehová estaba sobre él para cumplir su voluntad. ¿Cómo está tú en la comunión con el Espíritu? Todo lo que haces, todo lo que hablas, está en comunión con el Espíritu. ¿Cómo sabes que lo que vas a hacer es conforme al Espíritu? Eres guiado por el Espíritu de Dios. Si tú dices que permaneces en Él, debes hablar como Él. Pero ¿cómo vas a saberlo si no observas su vida? ¿Cómo vas a saberlo? Recuerdo días pasados cuando Él me enseñó su autoridad y poderío sobre la salvación. Y yo hice una pregunta. ¿Crees que Cristo predicó para que no creyeran en Él? Y hoy entendemos que sí. Y hablaba en parábola a los que no quiso darles a conocer el reino de Dios. Porque Él es Señor. Porque la palabra de Dios se mantiene a través del tiempo y permanece para siempre. Y deben de cumplirse las palabras mismas de Dios en la boca del Señor Jesucristo. Y con autoridad les dijo: a ustedes les he revelado el reino de Dios. ¿Por qué creíste? Porque te lo reveló. Porque Él te reveló el reino. Pero a ellos todas las cosas por parábola, para que oyendo no entiendan, hermanos, para que viendo no perciban, para que no se conviertan ni desean perdonar sus pecados. Ese ¿lo conoces? ¿Lo conoces así? Para que sepas que es soberano en la salvación. Vivimos como Él. ¿De dónde vino Cristo? Del Padre. Del Padre. Él estaba con el Padre desde el principio. Desde el principio de los siglos, desde la eternidad. Cosa que no podemos comprender. Y estaba con su Padre en gloria. Y nosotros sabemos que Juan 15 dice: devuélveme la gloria, aquella gloria que tenía contigo desde el principio. La misma gloria tenía que pedir, porque no podía pedir una gloria más alta, porque no hay gloria más alta. La que Él tenía con su Padre desde el principio es la gloria de Dios. Él se recrea en el Padre y el Padre en Él, y Él se deleita en presencia del Padre. Y Él vino, y cuando vino, oraba al Padre y se apartaba a orar.
estás apartando para orar al Padre? ¿O estás demasiado ocupado para eso? El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Es el Señor Jesús. Él dijo que Él había venido para hacer la voluntad de su Padre y que nada hablaba por su cuenta. Y nos ha enseñado que el que hable, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Cómo hablas? Conforme a las palabras de Dios. El que dice que permanece en Él debe andar como Él y todo. Él, cuando fue tentado, ¿recuerdan? Vamos a ir a Mateo, capítulo 4. Era llevado por el Espíritu. Así como Felipe también, siguiendo los pasos de Jesús, era llevado por el Espíritu. Tú eres llevado por el Espíritu. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Y él respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En otro lugar dice de Dios, que viene de Dios, que sale de Dios. En Deuteronomio, igual. ¿Por qué no te digo? Yo te digo que yo no tengo hambre. Él quiere enseñarnos algo, que Él habló conforme a la palabra de Dios. Y dijo: escrito está. En el momento en que eres tentado, puedes citar las Escrituras como Cristo. Porque si dices que permanece en Él, debes andar como la tuya. O, bueno, no creas que me vas a hacer caer en esta. Yo estoy alerta, muy alerta. Él ha dejado su palabra para que en el momento de la tentación podamos creerla y decir como Él dijo: escrito está. Así es andar como Cristo anduvo. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que tu pie no tropiece en piedra. Con que me sale con la palabra. No, Él no dijo eso. Tú me dices escrito está, yo te voy a decir. Jesús dijo: escrito también está. Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Si tú dices escrito está también.
Escrito está también. Y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás. ¿Por qué? Porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Y el diablo entonces le dijo: y he aquí que vinieron ángeles y le servían. ¿Podemos seguir el ejemplo de Cristo? ¿Podemos vivir creyendo la palabra y conociendo la palabra para que cuando seamos tentados podamos citar la palabra? Escrito está. Escrito está. Él oraba. Él citó el libro de Deuteronomio muchas veces. Fue el más que citó Deuteronomio. Debemos leer Deuteronomio. Y si quieres leerlo como lo recibió el pueblo de Israel, entonces cuando comiences a leerlo, comienzas y debes terminar cuando termine el libro, porque así lo recibió el pueblo de Israel. Fue una sola enseñanza, el libro de Deuteronomio. Se levantó Moisés y comenzó a enseñar al pueblo y terminó al final de Deuteronomio. Si quieres oír esa enseñanza, tienes que invertir tiempo. Jesús lo haría. Se sentaría a oír las palabras de su Padre con gozo. Claro que lo haría. Necesitamos parecernos a Cristo. Y usar la palabra de Dios en el momento en que somos tentados. También, hermanos, debemos aprender cómo vivió el Señor Jesucristo para imitarlo. Hechos capítulo 1. Lucas habla nuevamente a ese discípulo, un discípulo muy amado también por cuanto le fueron enviados estos textos tan maravillosos. El libro de Lucas como el primer tratado. A quien le escribe es a los discípulos como Lucas. Nosotros también somos como Teófilo para Lucas. Así Dios lo escribió también para nosotros. Pero este primer tratado es el Evangelio de Lucas. Y miren lo que dice el versículo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, te hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Hacer el Evangelio. Cuando Jesús enseñaba, era porque Él hacía. He aquí la autoridad del Señor, porque habla como quien tiene autoridad y no como los fariseos. Y Él decía: hagan lo que dicen, pero no lo que hacen. Pero dice: aprended de mí, que soy manso y humilde, porque lo había mostrado mansedumbre, humildad, haciendo. Hermanos, y es muy fácil decir, pero el punto es hacer.
En el primer tratado, lo voy a decir de otra forma, en el libro de Lucas, oh Teófilo, te hablé de las cosas que Jesús comenzó a hacer. El que dice que permanece en Él debe andar. Ese andar es vivir, es andar haciendo, vivir como Él vivió, hacer y enseñar. Jesús honraba a sus padres. Claro que sí. Y Él enseñó la honra al Padre. No penséis que he venido a abrogar la ley. He venido a cumplir la ley. Y la cumplió perfectamente, gloriosamente. Una obediencia perfecta, maravillosamente. Entonces, nosotros debemos considerar hacer y enseñar. ¿Has visto el hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay en el necio que en él, dice el proverbio. Hacer. ¿Qué dice tu vida acerca de la doctrina del Evangelio? ¿Qué dice? ¿Se puede reflejar a Cristo? ¿Pueden ver a Cristo en ti? Porque el que dice que permanece en Él debe andar como Él andó, haciendo y enseñando. Hacer. Es necesario que nosotros podamos reflejar en nuestra vida el Evangelio. No que nos vamos a callar, pero si no hay un reflejo del Evangelio en tu vida, ¿cómo predicas el Evangelio? ¿Cómo dices, sean santos, si no vives en santidad? ¿Cómo dice, arrepiéntanse de sus pecados, si tú no te arrepientes? Es necesario entender y seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos esa palabra maravillosa. Hermanos, ¿cuánto quiere Dios que nosotros sigamos las pisadas de Jesucristo? Tanto quiere Dios que nosotros sigamos las pisadas de Jesucristo, que se tomó la tarea que en 4 libros nos escribe las mismas cosas para que nos queden claras en lo que debemos hacer. Y nos repasa. Uno nos ayuda a entender y nos repasa lo otro, y otra vez, y otra vez, y otra vez, para que entendamos cómo vive Cristo. ¿Cómo estamos viviendo, hermanos? ¿Cómo vive Cristo? Recordemos que Él no cambia de acuerdo a los tiempos. No. Él no cambia de acuerdo a los tiempos. Él es el mismo. Siempre. Entonces, debo fijarme en su ejemplo para obedecer. Para saber cómo vivir cada día. ¿Te atreverás a decir un día, como dijo,
con qué intención los hermanos de Jesús vinieron a buscarlo? Porque él estaba ocupado en las cosas de Dios. Quizás porque ya lo tenían como un loco también. Oye, vamos a llamarlo, ya tiene días por aquí, predica y predica. Tampoco así, creo que está como fanático. No sé. Pero lo que sí sé es que en Juan ellos le dicen: anda a la fiesta y muéstrate, porque si alguno quiere darse a conocer, se muestra. Y él les dijo: el tiempo de ustedes siempre está presto, pero mi hora todavía no llega. El tiempo de ustedes siempre está presto. Y dice: no puede el mundo, le dijo a sus hermanos menores, por cierto, hermanos y hermanas, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Es la obra de ustedes, pero no la mía. El mundo me aborrece, dijo el Señor. Le dijo a sus hermanos: Señor, tus hermanos, tu madre te buscan. Y levantó la vista y vio los que le seguían. Y yo sé que él vio a los que en verdad le seguían, porque él no tenía necesidad que nadie le mostrara quién era quién. Él no estaba así como yo o como ustedes también, que no vemos el corazón. Él podía ver cómo caminaban en sus pensamientos. Y él vio a los que le seguían y dijo: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Tú puedes decir eso a tu madre y a tus hermanos, a tu primo y a tu tío. Mi familia son los que hacen la voluntad de Dios. Tienes que seguir los pasos de Jesús. Tienes que andar como Él anduvo. Tienes que decirle a tus hermanos: no puede el mundo aborreceros a vosotros. No puede, porque ustedes se complacen con el mundo. Mas a mí me aborrece, porque yo testifico de Él que sus obras son malas. Bueno, si testificas de Él que sus obras son malas, ¿tú testificas al mundo que sus obras son malas? Debe testificar. Él testificaba diciendo que Él no vino a salvar a justos, sino a pecadores, a llamarlos al arrepentimiento. A pecadores. Hermanos, pensando en este texto, meditando, ¿cuánto me parezco a Cristo? ¿Cuánto ando como Él anda? ¿Cuánto me parezco a mí mismo? ¿Cuánto ando como yo mismo quiero andar? El que quiere venir en pos de mí, dijo el Señor, niéguese a sí mismo. Eso quiere decir: aborrécete a ti mismo. Niégate a ti mismo. Tú no, Él en lugar de ti. Eso quiere decir: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Y lo que vivo en la carne, en este cuerpo, lo vivo bajo la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Vives así? ¿Vives juntamente crucificado con Cristo? Y ya no vives tú. Porque el que dice que permanece en Él, debe andar como Él. Hermano, esto es una confrontación profunda. Muchos dicen, pero no andan. Debemos andar, debemos conocer a Cristo para ver cómo Él anduvo, cómo anduvo con Israel. ¿Te acuerdas cómo anduvo con Israel? ¿Cómo lo guió en el desierto? Porque el ángel de Jehová los guiaba. Y este es Cristo. Los guió. ¿Cómo peleó con Josué las batallas? Josué sabía que Jehová peleaba por él. Pero quien comandaba el ejército es Cristo. ¿Quién eres? Soy el príncipe de los ejércitos de Jehová. Al suelo y adoró. ¿Cómo habló con Manoah? ¿Cómo subió por el humo del holocausto que le fue hecho? ¿Para qué quiere saber mi nombre si es admirable? Es Cristo. ¿Cómo anda Cristo? Lo que dice de Cristo en los Salmos. Para orar como Él oró. Él oró en los Salmos. Debes orar como Él oró. Clamó al Señor. Es glorioso el que dice que permanece en Él. Y hoy oramos unánimes: Señor, haznos permanecer en ti. Pero hay una verdad clara: ninguno por su propia fuerza puede permanecer en Cristo, si no es sostenido por la potencia de su gloria. Si Dios no lo sostiene con la potencia de su gloria, no puede permanecer en Cristo. Entonces, el que dice que permanece en Él, el que testifica esto, su testimonio será verdadero si se puede observar que anda como Cristo anduvo. No quieras parecerte a ti mismo. Abandona. Ese considerarte a ti mismo, abandónalo. No te consideres tanto. Hermanos, si no amamos a Cristo más que a nosotros mismos, no somos dignos de Él. Considera al Señor. Que el Señor, por medio del apóstol Juan, nos confronta y nos dice: ¿qué dices?
Si tú dices que permaneces en Cristo, debes andar como Él anduvo. Hermanos, ¿cuánto estamos observando la Escritura, leyendo la palabra de Dios, examinando cada pasaje, orando al Señor, inquiriendo, consultando a Dios? ¿Qué significa esta Escritura? Porque quiero obedecerla. Enséñame tus estatutos para andar en tu ley. Yo quiero caminar como tu santo Hijo Jesús. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué dijo esto? ¿Por qué vivió de esta forma? Yo quiero vivir también. Enséñame, Señor. El mundo afuera quiere dedicarte todo a ti y a mí. Quiere ver cómo es el corte que te gusta, porque te lo va a hacer especialmente para ti. Quiere brindarte la comida que te gusta, porque te la va a hacer especialmente para ti. Quiere mostrarte una ropa que va contigo. Esto es lo que va contigo. Deja de estar pensando tanto en ti. Debes pensar en el Señor. ¿Cómo era? Un día le dije a un mal hombre que una de las cosas que no me deja dormir, y ruego al Señor que así lo haga siempre, hasta que complete la obra y me parezca a Él. Y le dije a ese mal hombre: quiero parecerme a Cristo. Y cuánto deseo parecerme más y más a Cristo. Y sé que me falta mucho y no me parezco todavía como Él. Quiero parecerme a Él. Claro, Él lo usó para acusarme, que yo no era creyente porque no me parecía a Cristo. Pobre hombre perdido en su iniquidad. Quiero parecerme a los apóstoles, porque Cristo mismo, Dios mismo dijo: imiten la fe de aquellos que me imitan a mí. Y no nos dará tiempo hoy quizás, pero la semana que viene vamos a ver la fe de nuestros hermanos, porque la palabra nos va a hacer un llamado a lo del principio. Y hermanos, hemos estado recibiendo la doctrina del Señor, el Evangelio glorioso. ¿Cuánto lo estamos disfrutando? ¿Cuánto? ¿Cuánto estamos gozándonos ante el Dios de gloria? ¿Cuánto? Y meditaba mientras veía por el camino y venía hacia acá. Meditaba. Voy a un culto de Jehová, del Altísimo. Voy a alabar al que vive por los siglos. Es una gracia que no le ha sido dada a Él todavía, porque Él escogió desde antes de la fundación del mundo. Y uno de los motivos por los cuales nos aborrecen es porque lo aborrecieron a Él. Y Juan 15 dice: que a Él lo aborrecieron, que a nosotros nos aborrecerán. Pero los aborrecerán ustedes porque yo los he escogido del mundo. Los aparté del mundo. Y el mundo nos aborrece.
prediquemos el Evangelio. Disfrutemos. Hablemos que esos son dioses, son ídolos mudos. Que todos los ídolos de los pueblos son vanidad. Y el mundo los va a aborrecer. Aunque ya andan diciendo que no hay que hacer eso. Sí. Porque sería provocar. Hay que estar estratégicamente. Oiga bien, hermano, no lo estoy mandando a gritarle a una turba de esa. Arrepiéntanse, nada más. No, prediquen. Escrito está. Vayan con las escrituras. Mira lo que dice la escritura. Aquí, aquí y aquí y aquí, aquí, aquí. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Predicando el Evangelio. No gritando, arrepiéntete. No, predicando el Evangelio y llamando a los pecadores al arrepentimiento, a la fe de Jesús. Pero tampoco estrategias, mucho cuidado. Tú no puedes producir ni un milímetro del reino de los cielos. Para nada. Esto es solo y absoluto de Dios. Entonces predica la palabra, sé fiel al Evangelio, sé fiel a la palabra, como lo hizo Jesús. Y dice, y comenzó a predicar la palabra. Predicaba en Deuteronomio, predicaba en Isaías. El Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ha ungido Dios para dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos. Y así predicaba en Isaías y dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, predicando el reino de Dios. ¿Estás predicando, hermano? Predicando. No te pongas a discutir sobre si le dan el dinero al pastor o no se lo dan, o por qué tienen que dar ofrenda. No te pongas a discutir eso. Eso es doctrina. Eso es para los creyentes. Predícale el Evangelio. Alguien te va a decir, no, pero es que esos reales se los dan al pastor y esto y el otro, y tú arrancas. Y está esa persona allí. Y tú comienzas a decir, el reino de los cielos es así, 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 así. De cierto os digo, que si no naces de nuevo, no verás el reino de Dios. Y él te dice, yo no sé por qué los pastores se llevan los reales. De cierto te digo que si no naces de nuevo, no verás el reino de Dios. Porque a este Jesús murió en la cruz a manos de hombres pecadores por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Pero Dios lo levantó al tercer día de entre los muertos para dar salvación y perdón de pecado. Arrepiéntete y cree. Yo no quiero congregarme contigo. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, empieza a predicar. Empieza a predicar. Generación de malignos, hijos depravados, se volvieron atrás y provocaron la ira a Jehová de los ejércitos. Porque desde la punta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana. ¿Hasta cuándo os rebeláis? ¿Por qué queréis ser castigados aún? Y comienzas a predicar. No caigas en discusiones inútiles. Que si, no, pero a mí no me gusta porque no me gusta ponerme falda.
Escucha estas palabras y comienza a predicar el Evangelio. Escucha estas palabras y comienzas a predicar el Evangelio. ¿Qué tienes que discutir? Que si la falda o no. No se podrá vestir decorosamente si no cree. ¿Qué tienes que demostrar? Así debes hacer. Como Cristo, así. Siguiendo su ejemplo. Con sabiduría de lo alto. Siguiendo su ejemplo. Así debemos predicar a Jesucristo. Se ha oído, mira, ¿y por qué ustedes predican de la ira? Escucha estas palabras y empiezas a predicar. No tienes por qué, bueno, porque la ira, porque si no predicamos, no predicamos de la ira, o no predicamos. No. Comienza a predicar. Estás ante un muerto, lo dice la Escritura, en sus delitos y pecados, y no se levantará a menos que Cristo lo resucite con su palabra. Comienza a predicar. Y sentado en la barca, comenzó. Y en el monte, comenzó. Y en la sinagoga, otra vez. Ustedes son de los que están cantando puro salmo, puro esto. Escucha esta escritura. El fin viene. Y viene sobre ti, oh morador de la tierra. Escucha esta escritura. Cristo murió en la cruz del Calvario conforme las escrituras. Y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Y yo te voy a leer lo que es conforme a las escrituras. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá con renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay hermosura en él. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Y comienzas a predicar. Por si ese pecador que está delante de ti recibe el don de la salvación y del Espíritu Santo. Acuérdate de Pedro. Estaba allí y llegó. Háblanos del reino de Dios. Y comenzó a predicar. Y todavía no había terminado cuando se convirtieron al Señor por el Espíritu Santo. Porque es Dios el que hará la obra y no nosotros. No entremos en discusión sobre palabras, sobre por qué cantamos los salmos y por qué no. ¿Qué tiene un impío que ver si nosotros hemos sabido que Marcos Witt está en la apostasía? Él no tiene nada que ver con eso. Él ama a Alex Campos porque Alex Campos es un apóstata. Entonces no discuta de cuánto él canta, lo de Alex Campos. Comienza a predicar y a predicar el Evangelio glorioso de Cristo. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos y creer en el Evangelio. Tienen que seguir, andar como él anduvo. Andar anduvo. Tanto que tenemos que aprender del Señor. Entonces, el que dice que permanece en Cristo debe andar como Cristo andó. Y si tú, mi hermano y mi hermana, ves a alguien que no anda como Cristo anduvo, pero dice, tienes que ir con esta escritura y decirle, tú dices. Estoy notando, hermano, que tú dices.
que permanece en Cristo, pero no anda como Cristo anduvo. ¿Por qué? Si se arrepiente, ha ganado tu mano. Pero te darás cuenta porque en su andar es como Cristo anduvo. Examinémonos a nosotros mismos para ver si lo que decimos es lo que vivimos. Para ver si nosotros permanecemos en Cristo andando como Él anduvo. Es necesario. Vamos a ver. Te damos gracias. Amado Padre, porque tú has dejado tu palabra santa, Señor, la cual nos redarguye en lo más profundo de nuestro corazón. Te pido primeramente perdón, Señor. Oh mi Dios, porque cada día debo procurar más andar como tu Hijo Jesucristo. Oh Señor, cuando nos ocupamos en otras cosas, cuánto nos queremos parecer a nosotros, mi personalidad. Y tú nos mandas a parecernos a ti. Y es que está escrito. Es tu propósito que nos parezcamos a Cristo. Oh Señor del mundo. Tú eres el único que puede producir en nosotros estas virtudes, Señor. Porque son tan altas que es imposible generarlas nosotros mismos. Te rogamos, Señor, que conforme tu gracia y tu gran poder que nos ha salvado, produzca cada día en nosotros, oh mi Dios, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Guíanos por medio de tu Espíritu Santo, oh Señor. Que seamos guiados por el Espíritu Santo. Que nuestra comunión en el Espíritu sea permanente, perfecta, maravillosa, Señor. Que andemos en el Espíritu cada día. Y que no satisfagamos los deseos de la carne. Enséñanos a vivir como Él vivió. Humíllanos, Señor, humíllanos para aprender obediencia, como Él aprendió obediencia también. Lo rogamos, Padre hermano. Te lo rogamos. Y que cuando abramos nuestra boca para decir, sea igual que como andamos. Oh Señor, te lo rogamos. Amén. El Señor nos siga ayudando, amados.